Ya. Muy buenos días, estimadas, estimados alumnos. Buenos días. Buenos días, profe. Espero que estén muy bien. Ya, estamos grabando entonces. Compartiendo, parece que está todo. Ya. Entonces vamos a partir con la clase nomás, porque va a ser una clase muy interactiva. Ya. Entonces, bienvenidos al capítulo 5, ya este es el último capítulo de la asignatura, que se llama Circuitos Análogos y Digitales. ¿Ya? En el fondo son circuitos integrados que tienen de las dos componentes, tienen una parte analógica y tienen una parte digital, ¿ya? Y que son, creo, importantes conocer, ¿ya? Porque se utilizan para, como ladrillos de un montón de otros sistemas más complejos, entre ellos los microcontroladores, y muchos otros sistemas en automatización, en instrumentación, etc. ¿Ya? Y ahí me están haciendo consultas. Pucha, en función del tiempo no puedo responder muchas consultas ahora porque si no, no voy a alcanzar a ver la materia. Así que las consultitas me las pueden hacer llegar por correo, ¿ya? Yo creo que va a ser lo mejor. Ok, entonces, veamos. El temario de hoy día, entonces, vamos a ver una introducción sobre los circuitos análogos digitales, ¿ya? Vamos a ver entonces dos componentes en particular, uno que se llaman los comparadores, ¿ya? Que son unos elementos muy sencillos y que se parecen mucho a otros que ya vimos, que son los amplificadores operacionales, y los conversores, ¿ya? Conversores entonces digital análogo o análogo digital, y eso entonces alcanzaríamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos por parte. Entonces existen circuitos integrados, ya constituidos por etapas analógicas y digitales, como lo mencioné. Algunos de ellos son, bueno, los que vamos a ver hoy día, los comparadores, ¿ya? Y sirven para indicar si un voltaje es mayor que otro de referencia, ¿ya? O sea, en el fondo comparan dos voltajes, no es nada más que eso. Entonces, vamos a tener en general un voltaje de referencia, ya que en general se mantiene fijo, y vamos a tener otro voltaje que va a estar variando. Entonces el comparador nos va a decir si este voltaje que está variando supera o no al voltaje de referencia, ¿ya? Y según eso, va a tener una salida que va a ser discreta, ¿ya? Va a ser un nivel alto o un nivel bajo. Entonces ahí pueden ver que la entrada en este sistema van a ser analógicos, ¿ya? Porque son señales continuas, mientras que la salida va a ser discreta. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Los conversores entonces son otro tipo de dispositivo y, como un poco dice su nombre, convierten las señales analógicas a digitales y viceversa, ¿ya? Circuitos de interfaz se utilizan, ¿ya? Normalmente cuando se trabaja con circuitos digitales, ¿ya? Pero estos circuitos digitales tienen o utilizan distintos niveles lógicos, ¿ya? En general, por ejemplo, la familia TTL funciona entre 0 y 5 volts, ¿ya? Los 0 es el nivel bajo, el 5 es el nivel alto, mientras que la familia CMOS, por ejemplo, puede trabajar entre 0 y 3 volts, ¿ya? Donde el 0 es el nivel bajo y los 3 volts es el nivel alto. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere hacer una conexión en un circuito TTL con unos CMOS? Puede utilizar circuitos de interfaz, ¿ya? Que hacen la conexión. Entonces, un circuito que envía un nivel alto en 5 volts, lo puede recibir un circuito CMOS, por ejemplo, que recibe la señal a 3 volts, y al revés, ¿ya? Entonces, circuitos de interfaz son básicamente cómo conectar niveles de tensión distintos para que se puedan comunicar los circuitos digitales, ¿ya? Los temporizadores, que lo vamos a ver en la próxima clase, ya son sistemas para generar pulsos digitales con periodos programables analógicamente, ¿ya? O sea, en el fondo nosotros podemos generar un tren de pulsos digital, ¿ya? Y ese tren de pulsos nosotros vamos a poder ajustar la frecuencia, bueno, el periodo, el ancho del pulso, etcétera, pero no a través de un microcontrolador o de forma digital, sino que ajustando una resistencia o un potenciómetro, por ejemplo, podemos hacer esos ajustes, ¿ya?
Así que con elementos muy sencillitos podemos hacer un sistema que genera un pulso único o un pulso periódico, etc. ¿Ya? Después tenemos los osciladores controlados por voltaje, ¿ya? Entonces, son sistemas que generan una señal sinusoidal, ya con una frecuencia que varía según el voltaje que nosotros le apliquemos a la entrada. Así que, básicamente, yo tengo un voltaje que controla la frecuencia de un generador de señales, ¿ya? Y el elemento quizás más complejo de esto se llaman los lazos de fijación de fase, ¿ya? O PLL, que tienen un montón de aplicaciones, ¿ya? Pero en general sirven para sintetizar frecuencias, para generar cualquier frecuencia que yo quisiera, ¿ya? Y también, bueno, el objetivo principal es engancharse a la fase de una señal, ¿ya? Quizás es un poco más complejo explicarlo ahora, pero en el fondo imagínense un elemento que está generando una señal, no sé, en telecomunicaciones se utiliza mucho los PLL, por ejemplo, una señal piloto, ¿ya? Imagínense, no sé, algo así como en 100 kHz, ¿ya? Y esta señal se va acercando, ¿ya? Por ejemplo, 100 kHz, pero esos 100 kHz se van a ir desplazando, los 100 kHz, por ejemplo, podría aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia, dependiendo de si la fuente se va acercando o se va alejando, ¿ya? Bueno, en ondas electromagnéticas la velocidad de la luz es muchísimo mayor de la posible velocidad que pudiese tener el objeto, ¿ya? Pero, por ejemplo, en satélites, ¿ya? Satélites que van, no sé, rodeando la Tierra, esa velocidad no es nada despreciable a la velocidad que se desplaza el satélite, ¿ya? Entonces, la señal que emite el satélite envía una señal con una portadora, pero naturalmente a medida que se va acercando el satélite por el Doppler, entonces la frecuencia que uno observa es un poquito más pequeñita, ¿ya? O sea, un poquito mayor, el periodo un poco más pequeñito, debido a que el objeto se va acercando. Mientras que cuando el objeto se va alejando, entonces la frecuencia es un pelín más baja. Entonces, ¿cómo hace un sistema, por ejemplo, que quiere recibir información de este satélite para engancharse, ya para quedar, por así decirlo, clavado a la frecuencia, siendo que esta frecuencia no es una frecuencia exacta, sino que se va desplazando levemente? Bueno, un elemento que se utiliza para esa aplicación son los PLL, ¿ya? Se fijan a la fase, una vez que reciben la fase, la señal, se enganchan y después esta señal puede variar levemente de frecuencia, ¿ya? Y el sistema siempre va a quedar enganchado a la fase de la señal, ¿ya? Como ven, la aplicación es más bien compleja, ya entonces era difícil un poco explicarlo en pocas palabras, pero más o menos de esas de las aplicaciones. También se utiliza para sintetizar frecuencias, por ejemplo, de reloj en sistemas digitales, ¿ya? Entonces uno puede programar los PLL para multiplicar frecuencias, por ejemplo, ya multiplicar por 2, por 4, por 10 o por la frecuencia que uno quiera, ¿ya? Entonces uno le aplica una señal con una cierta frecuencia y el PLL puede duplicar o multiplicar por X el valor de la frecuencia. Entonces uno puede generar la frecuencia que le antoje, digamos, por así decirlo, que necesite para el sistema embebido. Ya se utiliza harto entonces en microcontroladores. Ok, pero no vamos a alcanzar a ver eso hoy día, ¿ya? Así que nosotros nos vamos a quedar solamente con los primeros dos puntos hoy día, ¿ya? Veamos, entonces, el primer sistema es el comparador, ¿ya? Que como ven, aquí tenemos un monito, es igual que el amplificador operacional, ¿ya? De hecho, está compuesto por los mismos componentes internamente, y bueno, y de forma externa también tiene los mismos terminales. Ya tenemos una entrada inversora, una entrada no inversora, ¿ya? Las fuentes de alimentación, en este caso positiva y negativa, y una salida, ¿ya? De hecho, un comparador es un amplificador operacional, ¿ya? Igual, o mejor dicho, uno puede utilizar un amplificador operacional como comparador, y se basa el funcionamiento en esta alta ganancia que tiene de lazo abierto, ¿ya? Que recordemos, los amplificadores operacionales pueden multiplicar la señal diferencial en las entradas por una ganancia muy alta, por 100.000 veces, 200.000 veces, 500.000 veces, cosas así. Entonces, pequeñas diferencias que haya entre la entrada no inversora y la entrada, o sea, la no inversora abajo y la inversora arriba, se va a multiplicar por un factor muy amplio, entonces va a hacer que la señal de salida se sature inmediatamente, ya, en nivel alto o nivel bajo. Y eso es básicamente lo que queremos hacer, ¿ya? Precisamente que nosotros vamos a poner una señal de referencia en la entrada, en este caso la entrada inversora, y en la entrada no inversora, entonces vamos a aplicar una señal que nosotros, una señal de entrada, que es la que queremos comparar, y entonces cuando la señal de entrada sea mayor que la de referencia, vamos a tener que la señal
por la gran ganancia que tiene el amplificador operacional, pues en este caso el comprador, se va a disparar hacia el nivel más alto, ¿ya? En este caso a BCC. Mientras que si la señal que estamos ingresando es menor que la señal de referencia, entonces la salida va a ir al nivel más bajo, ya que es menos B en este caso. Aquí tenemos un ejemplo entonces con una referencia de 2 volts ya, y un voltaje de entrada. Y aquí vemos entonces que básicamente el cambio en la salida se va a generar cuando el voltaje de entrada supere o esté por debajo de los 2 volts, ¿ya? Porque en ese instante es cuando esta señal, ¿ya? O sea, cuando está un pelín por debajo de 2 volts, entonces inmediatamente, por la gran ganancia del lazo abierto, la señal de salida se va al nivel bajo, ¿ya? Y si está un pelín por encima, entonces la señal de salida se va al nivel alto. Bueno, es lo mismo que dice acá. Aquí en el libro aparece, a todo esto estamos utilizando como texto guía el Boylestad, ya capítulo 13, de toda esta materia, ¿ya? Entonces en el libro, en el Boylestad, sugieren utilizar el clásico amplificador operacional, que es el 741, ¿ya? Para hacer el experimento, ¿ya? Entonces tenemos un amplificador operacional, ¿ya? Que en este caso lo estamos utilizando como comparador. La diferencia es que en el amplificador operacional nosotros retroalimentamos, ¿ya? Cuando queremos utilizarlo como amplificador, retroalimentamos la salida con la entrada inversora, ¿ya? Es importante que sea la entrada inversora, porque así la retroalimentación es negativa, ¿ya? Y ahí se estabiliza la salida a un punto. Mientras que si nosotros retroalimentásemos a la entrada positiva, estaríamos haciendo retroalimentación positiva, y el sistema se volvería inestable, o mejor dicho, se saturaría en un nivel o alto o bajo, pero nunca quedaría en un nivel intermedio. En fin, en un comparador, nosotros no retroalimentamos, ya la salida solamente, bueno, sale, no hay ninguna línea que vaya de vuelta, ¿ya? Y aquí entonces la entrada inversora va a estar a un punto fijo, y la entrada no inversora va a tener nuestra señal de entrada, en principio, ¿ya? Entonces, bueno, eso, se hace observación de que este punto es fijo, no va a variar este voltaje, va a estar siempre en 0 volt, en este ejemplo. Y vamos a tener una entrada variable, ahí, ¿ya? Que en este caso, para este ejemplo, va a ser una señal sinusoidal, ¿ya? Como vemos acá. Entonces va a tener componentes positivas y va a tener componentes negativas, ¿ya? O sea, a ratos va a estar sobre 0 y a ratos va a estar debajo del 0. Y bueno, recordar entonces que en este caso el amplificador operacional tiene una alta ganancia de voltaje, ¿ya? Así que cualquier pequeña diferencia que haya, inmediatamente la salida se satura o al nivel alto o al nivel bajo. Y así entonces es como veríamos la salida, ¿ya? Vemos entonces la salida digital. Vemos aquí que como son dos salidas discretas, ¿ya? O es un nivel alto o un nivel bajo, podemos hablar de que la salida es digital, ¿ya? Si nosotros el B-, ya que es la fuente de alimentación negativa del amplificador operacional, lo conectásemos a 0 volt, entonces el nivel bajo serían 0 volt, ¿ya? En este caso está conectado a una fuente negativa, por ejemplo, menos 10 volt, entonces el nivel bajo van a ser menos 10 volt, ¿ya? Pero en el fondo, si yo quiero una señal digital acá a la salida, entonces basta que yo ajuste el B+ y el B- para yo tener mi rango de señales a la salida. Entonces son discretas, son digitales. Y me indican, entonces, cuando el valor de entrada está por encima de la referencia, que en este caso es 0 volt. O sea, cuando tenemos un semiciclo positivo, mayor que 0 volt, entonces la salida es un nivel alto, ¿ya? Inmediatamente cuando estamos por debajo, acá, justo por debajo de los 0 volt, entonces el comparador inmediatamente entrega un nivel bajo, ¿ya? Eso, ¿ya? Aquí hay una pequeña variación. Vamos a ver entonces, este es el caso clásico, ¿no es cierto?, donde nosotros teníamos la referencia en la entrada inversora, ¿ya? Y la señal de entrada en la entrada no inversora, ¿ya? Entonces cuando veí que cuando el más es mayor que el menos, ¿ya? Entonces la señal es positiva, o sea, en el fondo aquí se va a encender este LED, aquí tenemos una resistencia con un LED, se va a encender este LED en el instante que BI sea mayor que este punto de referencia. Y este punto de referencia, como pueden ver, está conectado a un divisor de tensión, ¿ya? Que en el fondo, como las dos resistencias son iguales, entonces tenemos un divisor de tensión a la mitad,
de nuestra fuente de tensión, que son 12 volts. Así que en el fondo estamos dividiendo la mitad. Los 12 nos quedan 6 volts, es nuestro voltaje de referencia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando VI sea mayor que 6 volts, entonces el LED se va a encender, ¿ya? Como dice acá. ¿Ya? Ahora, dependiendo de dónde se conecta la referencia, si es en la entrada inversora o la no inversora, nosotros podemos cambiar la polaridad, por así decirlo, de este comportamiento, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que vemos acá, el divisor de tensión se conecta a la entrada inversora y la señal de entrada a la entrada no inversora, ¿ya? En este otro caso, vamos a intercambiar los terminales, ¿ya? Y ahora la señal de entrada va a entrar a la señal, o sea, al conector inversor, a la entrada inversora, y la referencia va a estar en la entrada no inversora, ¿ya? Si se fijan, el comportamiento del amplificador operacional siempre es el mismo. Cuando B más es mayor que la entrada menos, ¿ya? Entonces la señal es hacia arriba, ¿ya? Porque por la gran ganancia de lazo abierto. Pero el hecho es que ahora si el voltaje más es el fijo y el voltaje menos es el que se mueve, entonces cuando BI sea mayor que la referencia, ¿qué va a suceder? Que tenemos que ahora el terminal inversor es el que está por debajo, ¿ya? O sea, en el fondo es el que está, que va a ser negativo con respecto al terminal positivo, ¿ya? O sea, en el fondo estamos invirtiendo la polaridad. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el comportamiento del LED va a ser exactamente el contrario, ¿ya? Si en el primer caso teníamos que el LED se encendía sobre un VI mayor que 6 volts, en el segundo caso vamos a tener que el LED se apaga cuando tenemos un VI mayor que 6 volts, ¿ya? Y se va a encender cuando VI sea menor que 6 volts, ¿ya? En el fondo estamos intercambiando la polaridad del comparador, ¿ya? En un caso comparaba cuando el valor era mayor, ahora estamos comparando cuando el valor es menor, ¿ya? Ahí está. Entonces, el divisor de tensión se conecta a la entrada no inversora, ahí, por lo que el LED se enciende cuando VI sea menor ahora que el voltaje de referencia, ¿ya? Así que haciendo ese cambio pequeñito, nosotros controlamos ese comportamiento. Y naturalmente, yo puedo elegir mi voltaje de referencia acá. Recordemos que la impedancia de entrada del amplificador operacional o del comparador es muy alta, así que en realidad yo puedo poner aquí resistencias de cualquier valor, o pueden ser muy altas las resistencias, ya, pero por aquí, por este punto medio, no va a circular corriente, aquí tampoco, ya. Así que puedo poner, no sé, por la combinación de resistencias que yo quiera, para poner el voltaje de referencia que yo quiera. Por ejemplo, podríamos poner un potenciómetro, ya, una resistencia variable, y así poder barrer todo el rango de voltajes desde 12 volts hasta 0 volts, ¿ya? Para poder ajustar la referencia a lo que uno necesita. Ya. A ver, veamos hasta acá, hasta acá. Aquí hay una descripción de un circuito integrado. A ver, tengo unas simulaciones que les quiero mostrar, pero creo que vamos a dejar la parte de comparadores vista y ahí vamos a las simulaciones, ¿ya? Bueno, hay un circuito integrado que es hecho un comparador, ya, o sea, está pensado especialmente para ser comparador, no para ser amplificador operacional, ¿ya? Que es el LM311, ¿ya? 311. Entonces, los comparadores como circuitos integrados tienen las características que son más rápidos, ¿ya? A la hora de conmutar en la salida, que el amplificador operacional, ¿ya? Entonces, esa es como su principal característica, ¿ya? Son más rápidos para la conmutación. Aquí vemos un circuito integrado que tiene varios terminales, varios ya los conocemos, bueno, la entrada no inversora, la entrada inversora ya la conocíamos, ¿ya? Terminales 2 y 3 en el caso de este circuito integrado en particular. Y tenemos entonces la fuente de poder negativa, ¿ya? Y la fuente de poder positiva, ¿ya? O sea, hasta acá estamos ok. Lo que cambia un poco, bueno, son estos dos terminales, el 5 y el 6. Uno es para el balance, en realidad es para el ajuste de offset, ¿ya? Recordemos que una desventaja, o sea, ¿cómo se llama? Un problema que tienen los amplificadores operacionales, y en este caso los comparadores también, es que se genera una pequeña
voltaje de offset en la entrada, ¿ya? Que son milivolts, ¿ya? Pero que en el fondo, cuando yo hago un cortocircuito entre estas dos entradas, el amplificador operacional ideal no ve un voltaje diferencial de 0 volts, sino que ve un voltaje diferencial de unos cuantos milivolts, que se da por el ajuste de los componentes electrónicos internos, ¿ya? Entonces, para que sea exactamente 0 volt lo que ve el amplificador operacional ideal por dentro, cuando nosotros aplicamos 0 volt en los terminales externos, uno a través de estos dos terminales le pone un potenciómetro, ¿ya? O unas resistencias variables con el punto medio conectado a la fuente de poder, ¿ya? Entonces ahí uno va ajustando con un potenciómetro y hace que entonces el voltaje o la respuesta a la salida sea exactamente 0, ¿ya? Cuando la entrada es 0, ¿ya? Entonces es un ajuste de offset, ¿ya? El voltaje de offset, si no recuerdan bien, lo pueden repasar en la parte de amplificadores operacionales. Además, el terminal 6 tiene una función, aquí dice estroboscópica, en realidad es una línea de habilitación solamente, ¿ya? Que yo voy a habilitar o deshabilitar la salida, ¿ya? O sea que la salida reaccione a los cambios de la entrada, ¿ya? Según si esta línea 6 está en alto o está en bajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué estroboscópica? Porque de repente interesa sacar como la comparación o sacar la foto entre las dos señales en un momento determinado, no todo el tiempo. Entonces, podría ser que esta señal estroboscópica esté constantemente deshabilitando la salida no reacciona, pero solamente un pequeño instante yo la habilito, la señal estroboscópica, para que genere la comparación, o sea, mejor dicho, para que la comparación entre estas dos entradas sí me generen una salida, ¿ya? Me generen un cambio en la salida. Esa es la función, ¿ya? Es una línea de habilitación que hace que la salida reaccione o no reaccione según los cambios en la entrada. Y por último, está este transistor que vemos acá. Aquí lo importante, bueno, aquí está lo que habíamos mencionado, el balance es el ajuste de offset, el BOS, ¿ya? Y la señal estroboscópica es una señal de habilitación, ¿ya? Cuando este terminal 6 está en 0, entonces la señal de salida está deshabilitada, no reacciona a los distintos cambios que pueda tener en la entrada el comprador. Ahora sí, el transistor a la salida es una forma de salida muy típica en sistemas digitales o análogos digitales, ¿ya? Entonces, esto funciona, imagínense como que es un interruptor, ¿ya? O sea que el comparador lo que hace es accionar un interruptor, abre o cierra el interruptor, ¿ya? Pero a los extremos del interruptor no hay nada conectado, o sea, el comparador nos permite, ¿ya? Nos da, por así decirlo, una salida para que nosotros conectemos lo que queramos. Los dos extremos del interruptor están disponibles para que nosotros conectemos lo que queramos, ¿ya? O sea, en otras palabras, si yo dejo estos terminales flotando, ¿ya? Y uno lo mido con respecto a tierra, por ejemplo, el voltaje acá, pero aquí yo no conecto nada, en esta salida yo no voy a medir nada, ¿ya? Porque el otro extremo está desconectado. O sea, en otras palabras, esto es un interruptor, ¿ya? Como un switch cualquiera, que si ustedes no conectan ninguno de los dos terminales del switch, y ustedes miden con un tester alguno de los dos terminales, van a ver que está básicamente flotando, que no tiene ningún voltaje, ¿ya? Entonces está pensado para que este interruptor, en este caso un transistor, yo lo conecte a los voltajes respectivos que me interesan, ¿ya? Entonces lo típico, por ejemplo, es conectar el terminal 1 a tierra, ¿ya? Para que esta salida se conecte o se cortocircuitee, por así decirlo, a tierra o no, ¿ya? O sea, este switch solamente va a hacer que esta salida 7 se haga un cortocircuito con tierra o no, ¿ya? Pero en ningún caso, si yo mido la salida, voy a ver un voltaje VCC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque VCC no está conectado por ninguna parte acá. Lo único que estamos es eventualmente conectando la salida a la tierra, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos tener a la salida del comparador un nivel alto? A través de la llamada resistencia de pull-up, ¿ya? Una resistencia que se conecta a la salida, ¿ya? Una resistencia puede ser de 10 kilos, cosas por el estilo, que va conectada a VCC, ¿ya? Esa resistencia que va conectada, que tira hacia arriba, por eso se llama pull-up, es precisamente la encargada de suministrar a la salida el voltaje o el nivel alto, ¿ya? Entonces, cuando el transistor está abierto, ya aquí no conduce, entonces esta salida va a estar en nivel alto simplemente porque vamos a tener esta resistencia de pull-up, aquí la voy a dibujar, una resistencia conectada externa, ¿eh? Esto es una resistencia externa que uno como usuario tiene que proveer, y ahí está el VCC.
Esta es una R, como les decía, que podría ser de 10 kilos, qué sé yo. Entonces, cuando el transistor está abierto y no conduce, entonces la salida está ABCC porque está conectado directamente por la resistencia ABCC, ¿ya? Y esto está abierto. Mientras que si el transistor sí conduce, o sea, en otras palabras, estamos cerrando el switch, ¿ya? Entonces esta salida es cero porque el switch me fuerza a que la salida sea cero por la conexión directa, ¿ya? Entonces así funciona, ¿ya? No, el comparador no genera un VCC, sino que nosotros tenemos que proveerlo de forma externa, pero sí nos puede conectar a tierra si es que nosotros ese terminal también lo conectamos a tierra. Esa es más o menos entonces la función. Como dice entonces, la salida controla el EJT como un interruptor, pero no entrega niveles de tensión de forma propia, ¿ya? Y eso. No sé si, cómo vamos hasta acá, en realidad el comparador no es así como una cosa súper compleja, ya compara dos niveles de tensión y entrega una salida. Es eso, ¿ya? Pero vamos a ver que este elemento es súper importante para un montón de otras cosas que vienen después, ¿ya? Es muy sencillo, pero es muy importante. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Bueno, hay comparadores que vienen en un solo circuito integrado, como el 3, ¿cuánto se llama? 311, ¿ya? El LM311. Viene un comparador en un circuito integrado de 8 terminales, pero también vienen circuitos integrados que vienen con 4 comparadores de forma interna, como vemos acá. Este es el LM339, ¿ya? Entonces viene una solo terminal para la fuente de alimentación positiva, otro terminal para la fuente de alimentación negativa, y los 4 pares de entradas para los 4 comparadores y las 4 salidas, ¿ya? Así que ahí uno ahorra naturalmente conexiones, ¿ya? Porque está todo integrado en un solo circuito integrado. Ya. Acá hay un ejemplito, entonces. Como vemos, tenemos dos comparadores, ¿ya? Hay un comparador 1, acá hay un comparador 2, ¿ya? ¿Qué podemos observar? Bueno, que básicamente el comparador 1 está conectado a una fuente de alimentación positiva, 9 volts. Esto forma parte de un mismo, del circuito integrado anterior, que el que vemos acá, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, en el fondo todos los comparadores están en el mismo circuito integrado. Es por eso que aparece que estamos alimentando con 9 volts en realidad todos los amplificadores, todos los comparadores, quiero decir. En este caso estamos utilizando solamente 2, ¿ya? Y por la fuente de alimentación negativa es 0, ¿ya? Así que las salidas posibles van a ser o 9 volts o 0 volts. Ok, entonces vemos que tenemos nuestra resistencia de pull-up, ¿ya? Esta resistencia entonces que es la que encargada de generar el nivel alto a la salida, ¿ya? Y aquí podemos ver una cosa interesante que es que los dos amplificadores, o sea, dale con los amplificadores, los dos comparadores están conectados al mismo punto, ¿ya? Estamos uniendo dos salidas, algo que normalmente está prohibido, ¿ya? Por ejemplo, si un circuito digital es capaz de forzar un nivel alto o un nivel bajo, no podemos conectar dos salidas al mismo punto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si un circuito digital fuerza un nivel alto, pero el otro circuito digital fuerza un nivel bajo? Sucede lo que se llama la desadaptación de impedancias, ¿ya? O sea, en el fondo, ambas salidas tienen baja impedancia de salida, entonces estamos como poniendo dos fuentes de tensión, ¿ya? En cortocircuito, y las dos tensiones son voltajes distintos, son tensiones distintas. En ese caso podríamos destruir el dispositivo, pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque recordemos que internamente los comparadores no tienen un nivel de tensión de salida. El nivel de tensión proviene externamente a través de esta resistencia pull-up. Lo único que pueden hacer los comparadores es llevar este punto de tensión a cero, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es una suerte de compuerta AND, ¿ya? Compuerta AND, o NAND, mejor dicho, donde si alguno de los dos comparadores fuerza un nivel cero, entonces la salida es cero, ¿ya? O sea, si nosotros aquí comparamos, por ejemplo, vamos a poner comparador 1, comparador 2, y la salida Y, entonces, si el comparador 1 me dice 0, entonces la salida es 0, ¿ya? Independiente cuál sea el comparador 2, lo vamos a poner 0, ¿ya? Si es que
el comparador 1 me dice 0 y el comparador 2 me dice 1, igual va a ser 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo un comparador me dice, en el fondo deja su interruptor abierto, ¿ya? Recordemos que aquí tenemos un interruptor, este interruptor va a estar abierto y el otro interruptor va a estar cerrado, ¿ya? Conectado a tierra. Por lo tanto, este de abajo va a estar forzando que el voltaje aquí a la salida sea 0. Este de acá no va a forzar que el nivel sea alto, ¿por qué? Porque está abierto simplemente, es un interruptor abierto, ¿ya? Entonces, en el fondo, como aquí hay una resistencia que separa los 9 volts de este 0 volt de acá, ¿ya? Entonces el nivel va a ser 0, ¿ya? Bueno, entonces basta que haya un 0 para que la salida sea 0, ¿ya? Entonces puede ser un 1 acá, un 0 acá, también va a ser 0, y solamente cuando los dos sean unos, ¿ya? O sea, cuando los dos interruptores estén abiertos, entonces recién vamos a tener un 1, ¿ya? Y esto es una comportante, ¿ya? Esto es, como vemos, solamente cuando los dos son 1 es 1, entonces esto es un AND, ¿ya? Entonces, estas salidas, así con el colector abierto que se llama, ese es el nombre oficial de la salida con ese transistor, colector abierto, tienen la gracia que nosotros podemos conectarlos así en paralelo, ¿ya? Todas las salidas, todos los dispositivos, ¿ya? Y van a tener un comportamiento como este, como un AND, donde si alguno dice 0, entonces la salida es 0. Si todos dicen 1, entonces la salida es 1, ¿ya? Esa es más o menos la explicación. Ok. Entonces hasta ahora no hemos analizado nada del circuito que está aquí a la izquierda, solamente hemos hablado sobre qué significa el hecho de que estén los dos comparadores conectados, sus salidas en conjunto, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que se genera esta suerte de AND. Ahora analicemos las referencias, ¿no es cierto? Tenemos que la referencia de 1, ¿ya? Como vemos ahora la referencia está en la entrada no inversora, ¿ya? O sea, en el fondo este está operando de forma con polaridad inversa, por así decirlo, ¿ya? Porque la señal está ingresando, aquí la señal de entrada es lo que dice entrada, está ingresando por la entrada inversora. Y aquí tenemos un voltaje, que vamos a tener la referencia, que hay que calcularlo, pero es el divisor de tensión entre estos 9 volts y estas dos resistencias, ¿ya? Lo mismo va a suceder con el otro terminal, aquí la referencia va a entrar por la entrada inversora, ¿ya? Y la señal por la entrada no inversora. Vemos que las entradas se comparten, es la misma entrada, pero que una va al comparador de arriba y el otro va al comparador de abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a suceder con esto? Hay dos comparadores que toman la misma señal, tienen distintas referencias, y sus salidas entonces se unen, y si es que los dos dicen 1, entonces la salida va a ser 1, pero si alguno de los dos dice 0, entonces la salida va a ser 0, ¿ya? Entonces lo que sucede es lo siguiente. Primero calculemos cuánto es la referencia. La referencia de acá, ya calculamos los 9 volts por el divisor de tensión, nos va a dar 5 volts más o menos, ¿ya? 5 volts. Entonces, como la señal entra por la entrada inversora, recordamos, ¿qué va a suceder? Que la salida va a ser un 1 cuando la señal esté por debajo de los 5 volts, ¿ya? Por debajo de los 5 volts, entonces la señal vamos a tener un 1 lógico, ¿ya? ¿Qué tenemos abajo? Abajo tenemos con este divisor de tensión, la segunda referencia va a ser alrededor de 1 volt, ¿ya? Entonces aquí sí tenemos el esquema clásico, donde la referencia es por la entrada inversora, así que vamos a tener que la señal va a ser un 1 cuando el voltaje esté por arriba de 1 volt, por arriba de 1 volt, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuándo se va a dar que la salida sea un 1? Cuando se cumplan las dos condiciones, o sea, que estemos por debajo de 5 volts, pero que estemos por encima de 1 volt, ¿ya? En ese caso, recién vamos a tener una salida con un nivel 1. Si no se cumple esto, alguno de los dos, entonces la señal de salida va a ser un 0, ¿ya? Y aquí entonces, como tenemos el resultado, ¿ya? Vemos aquí entonces este es el BREF1, y aquí tenemos el BREF2, ¿ya? Entonces, aquí es donde tenemos una salida en alto, ¿ya? Cuando entonces se cumple que estamos por debajo de los 5 volts, pero por encima de 1 volt, ¿ya? Así que aquí vemos que cuando utilizamos varios comparadores, así en paralelo, podemos entonces cumplir con varios requerimientos, ¿ya? O sea, comparar no solamente arriba de un rango o abajo de un rango, sino que podemos comparar entre medio de un rango, ¿ya? Y eso es, bueno, es bastante útil para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, temperatura, qué sé yo.
Eso, ¿ya? Esto es un ejemplito, es como el clásico para la pregunta de la prueba, así que recomiendo que se lo estudien bien, ¿ya? No es nada del otro mundo, o sea, aquí un divisor de tensión y acordarse cuando compara para arriba y para abajo, con eso estamos, ¿ya? No sé si hay alguna consulta acá con ese ejercicio. ¿Sí? ¿No? Pues sí, no. Ya, entonces, veamos la simulación, porque lo que viene ya son los conversores, claro. Entonces, como les decía, yo les preparé unas simulaciones acá, con el sistemita este del Every Circuit, que es un simulador online, que tiene la gracia de ser muy didáctico, entonces tengo varios preparados, pero vamos a ver primero el del comparador. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos, a ver, vamos a ponerle pausa, para esta cuestión se le arranca la moto al tiro. Aquí tenemos nuestro sistema de comparación, así súper básico, ya que tenemos una señal entonces que varía, ya que es la que queremos comparar, la señal de entrada, por la entrada no inversora, ¿ya? Y nuestra referencia en este caso son 0 volt, ¿ya? Como vemos, en la entrada inversora. Y aquí a la salida le ponemos entonces una resistencia con un LED para que nos indique cuando el nivel es alto y cuando el nivel es bajo, ¿ya? Así que le ponemos run. Aquí el gráfico se tiene que ajustar la escala al principio, por eso como que varía de repente. Pero aquí podemos ver más o menos qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces cuando el semiciclo es positivo, ¿ya? Es mayor que 0, es mayor que la referencia que tenemos acá, entonces el comparador se va al rango mayor, que en este caso son 10 volts, o más de 10 volts, 15 volts parece. Mientras que si el señal sinusoidal es por debajo, ¿ya? Por debajo de los 0 volts, entonces el nivel discreto acá a la salida es el nivel bajo, ¿ya? Así que hasta ahí creo que es más o menos lo que habíamos entendido, ¿no es cierto? Podemos cambiar la frecuencia, pero esto ya son cosas así medias didácticas en realidad, pero no cambia mucho el esquema, ¿ya? Aquí la frecuencia es mayor, pero ven que el comparador anda más rápido. A todo esto los comparadores pueden andar tan rápido como a megahertz, ¿ya? O sea, pueden tener periodos de comparación o retardos, mejor dicho, a la salida de un microsegundo, cosas por el estilo, ¿ya? Así que aquí simplemente aumenté la frecuencia, ¿ya? Pero se entiende. Entonces, vamos a ver el caso del comparador inversor, ¿ya? Descartamos. Vamos a ampliar acá y rebobinar. Aquí tenemos lo mismo, si se fijan, lo único que cambié es que ahora la señal de entrada entra por la entrada inversora, ¿ya? Y la referencia está en la entrada no inversora, ¿ya? Y el resto es lo mismo. Esperamos que se estabilice. Entonces ahora vemos que es al revés. Cuando el semiciclo es positivo, o sea, es mayor que 0, que la referencia, entonces el nivel es bajo, ¿ya? Pero cuando el semiciclo es positivo, ¿ya? Entonces, o sea, es negativo, entonces el nivel es alto, ¿ya? O sea, están ahora con la polaridad inversa o están invirtiendo la señal de salida, ¿ya? Ya. Entonces ahora podemos cambiar la referencia, ¿ya? Y vamos a ver entonces algunas características. Offset. Ampliar un poquito. Aquí tenemos el mismo esquema con la entrada entonces no inversora, ¿ya? El esquema tradicional. Lo único que vamos a cambiar entonces es que la señal de referencia ya no va a ser 0. Le vamos a poner primero 1 volt, ¿ya? 1 volt de referencia y vamos a ver cómo se comporta. Bueno, aquí no se alcanza a ver mucho, ¿ya? Porque la escala es de 15 volts, entonces 1 volt en 15 volts no se alcanza a ver mucho. Le voy a poner pausa. Ya se ve que, bueno, en realidad no se ve, así que le voy a poner mayor voltaje, le voy a poner 3 volts, ¿ya? Ahí está. Rebobinar, ahí sí. Ya. Como vemos, la señal sinusoidal es la misma, ya tiene un semiciclo positivo, negativo, no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es el nivel de referencia, ahora son 3 volts. Por lo tanto, podemos ver que ahora el cambio de estado se produce cuando la señal de ingreso es de 3 volts, ¿ya? Es de 3 volts hacia arriba, entonces el nivel es alto. Cuando es 3 volts hacia abajo, el nivel es bajo. Y podemos observar
que empiezan a cambiar los anchos de los pulsos. Si se fijan, el pulso alto es más angostito ahora que el pulso bajo, ¿ya? Porque la señal está más tiempo en nivel bajo que en nivel alto, ¿ya? Podemos llevar el caso al extremo, ¿ya? ¿Qué pasa si en vez de 3 volts yo le pongo, no sé, 5 o 7 volts? Pongámosle 7 volts, ¿ya? Ahí. Rebobinamos. Entonces ahí tenemos el caso donde el comparador, ¿ya? Va o genera un pulso alto solamente una fracción del tiempo de la señal sinusoidal, que es cuando supera los 7 volts en este caso, que es el voltaje de comparación, ¿ya? Entonces, además de ser un ejemplo para que ustedes vean un poco cómo funciona el comparador y qué cosas se pueden hacer, también es un circuito básico para generar lo que alguna vez mencionamos, el PWM, ya es la señal modulada por ancho de pulso, ¿ya? Entonces, si esto lo hacemos andar muy rápido, vamos a ver que el brillo del LED, ya, digamos en la realidad, el brillo del LED va a ser más brillante o menos brillante en la función o en la medida de que los pulsos sean el mayor tiempo altos con respecto a lo bajo o bajos con respecto a lo alto, ¿ya? Entonces vamos a poder controlar el brillo del LED. Aquí en el simulador no creo que se note. ¿Ya? Vamos a hacer el intento, por ejemplo, puedo intentar cambiarle la frecuencia a la señal. Por ejemplo, podemos dejarlo en 10 kilos, quizás en 100 kilos, no sé qué va a suceder. ¿Ya? Bueno, entiendo un poco. Aquí gran parte del tiempo está apagado el LED, ¿ya? Entonces es muy poquito lo que brilla. Con el efecto de filtro pasa abajo que tiene la retina de las personas, entonces esto se ve así en velocidad normal, como un LED que está apenas brillando, ¿ya? Entonces ahora yo simplemente puedo cambiar mi referencia, ya dejarla en vez de un nivel alto, un nivel bajito. Por ejemplo, en vez de 7 lo puedo dejar en menos 7, ¿ya? Pero recordemos que la señal de referencia es positiva y negativa. Entonces lo puedo dejar en menos 7. Ahí. Entonces, el mayor tiempo ahora va a estar encendido, ¿ya? Como ven, la mayor parte del tiempo el LED está encendido y muy breve tiempo está apagado, ¿ya? Porque la mayor parte del tiempo la señal de entrada está por sobre los menos 7 volts, ¿ya? Así que con este circuito así de sencillo yo puedo hacer una señal modulada en ancho de pulso o una señal PW. Y así es como funciona, así como se pueden crear, para que ustedes sepan. Ya, entonces vamos a dejar esto en 0 y ahí. Ya, y ahora la dejamos como estaba, con señal igual a 0, y ahora vemos que el ancho de pulso es 50%, porque la mitad del tiempo está apagado y la mitad del tiempo está encendido. Eso. No sé si hay alguna consulta. Espero que se haya podido ver bien la simulación y no hace muy lenta debido a la transmisión por el Zoom, ¿ya? Ok, entonces podemos seguir. Son las 11:50, o sea, esto termina, me quedan 20 minutos. Ya. Eso entonces con comparadores, ¿ya? No es más que eso, no es nada más que comparar una señal con una referencia y generar una señal discreta a la salida, ¿ya? Ahora vamos entonces a los conversores, ¿ya? Conversores análogo-digital, digital-análogo, ¿ya? Entonces, antes de esto, una breve introducción. Recordamos que ya ustedes lo han visto en un montón de asignaturas, circuitos digitales, etcétera, ¿ya? Pero nunca está de más recalcarlo. Ya tenemos entonces estos dos ámbitos de la electrónica, que son las señales analógicas y las señales digitales, ¿ya? Las señales analógicas, recordamos que se llaman analógicas porque en principio son una analogía de una magnitud física, ¿ya? Por ejemplo, temperatura, humedad, qué sé yo, resistencia eléctrica o distancia, qué sé yo, cualquier elemento, magnitud física, peso, qué sé yo, se puede eventualmente a través de transductores traducir a una señal eléctrica, ¿ya? Y si la señal eléctrica es analógica, entonces va a ir cambiando continuamente en la medida que la magnitud física también lo haga, ¿ya? Entonces aquí un ejemplito, o sea, en el fondo, como dice acá, entregan información, por ejemplo, un valor de temperatura por medio de un rango amplio de voltajes o corrientes que puede variar de forma continua. Aquí tenemos una señal que varía en el tiempo, ya la tomé de esta página web acá,
Entonces aumenta, disminuye, pero siempre de forma continua, ¿ya? O sea, hay infinito nivel de voltajes entre dos puntos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un sensor de temperatura que es analógico y que se conecta por un cable, qué sé yo, un par de cables, a un visor, ya en este caso es un medidor de aguja, que también es analógico, ¿ya? Así que si la temperatura aumenta, el voltaje en la línea va a aumentar y la aguja también va a aumentar, ¿ya? Todo analógico. Y tenemos las señales digitales, ¿ya? Entonces que tan solo utilizan dos niveles de voltaje, ¿ya? Alto y bajo nada más, por lo que requieren varias líneas de comunicación, en el caso de la o sea, varias líneas en el caso de la comunicación en paralelo, ¿ya? O varios ciclos de reloj en caso de la comunicación en serie para comunicar un valor, por ejemplo, de temperatura de un lugar a otro, ¿ya? Entonces aquí hay un sensor de temperatura también. A todo esto tiene el encapsulado, no piensen que es un transistor, es simplemente el encapsulado que se comparte, el TO92. Y este dispositivo es digital, ¿ya? O sea, tiene un terminal es el VCC, la alimentación, el otro terminal es la tierra, y el del medio es un bus de datos que envía datos digitales, ¿ya? Como los que vemos aquí abajito, ¿ya? Entonces envía ceros y unos en una secuencia, y hay un elemento al otro lado de la línea que interpreta esa secuencia y entiende que es un dato, ¿ya? Y en ese mismo bus de datos se pueden enviar o recibir datos digitales, ¿ya? También podría ser que el sensor de temperatura, en vez de mandar datos de forma de secuencia, tiene varias líneas en paralelo, por ejemplo, 8 líneas, 8 bits, y esos 8 bits representan directamente un valor de temperatura, por ejemplo, entre el 0 y el 255, o entre el menos 128 y el más 127, cosas por el estilo, ¿ya? O sea, depende de la interpretación que nosotros le demos a los datos digitales, cómo eso podría ser, cómo la aplicación lo toma y lo transforma en temperatura. Pero eso es otro tema. El tema es que las líneas de comunicación, en este caso, solamente pueden tener valores 0 o 1, o niveles bajos o altos, o 0 y 5 volts, o 0 y 3 volts, ¿ya? Pero siempre dos valores muy discretos, ¿ya? Y luego podemos entonces interpretar este dato de forma, o sea, de forma, ¿cómo se dice? Clara, ¿ya? Sin ambigüedad, y podemos entonces mostrar ese valor de temperatura en un display, por ejemplo, ¿ya? Que también es digital. Entonces esas son como los dos ámbitos que nosotros siempre vamos a ver en electrónica, ¿ya? Y entonces para esto, de repente uno dice, ¿y qué pasa si yo tengo un sensor o un elemento que me genera una señal analógica, pero lo quiero procesar, lo quiero transmitir de forma digital, ¿ya? Recordemos que los sistemas digitales tienen un montón de ventajas. Uno es que transmiten los datos con una relación señal-ruido muchísimo mejor, ya que lo hacen las señales analógicas. O sea, en el fondo, si yo envío un 0, estoy claro al otro lado que es un 0 y no es un 1, ¿ya? Porque las dos señales se diferencian súper bien. Mientras que una señal analógica, por ejemplo, entre, no sé, 10 milivolts y 11 milivolts, si aparece el ruido, entonces de repente podría ser difícil de distinguir uno del otro, ¿ya? Entonces, traspasar los sistemas de sensores, por ejemplo, los transductores, estas señales inmediatamente al ámbito digital, en general es una buena idea. Otra ventaja de los sistemas digitales es que podemos almacenar esa información, ¿ya? Mientras que de forma analógica almacenar, si bien se puede, por ejemplo, cargando un condensador, estos condensadores se van descargando con el tiempo, etc. ¿ya? Así que, en el fondo, por todo el tema de la precisión, los sistemas digitales son muchas veces más convenientes. No obstante, los sistemas analógicos igual tienen sus ventajas, ¿ya? Una de las ventajas es que uno puede hacer cosas con sistemas analógicos mucho menos componentes y mucho más sencillos que con los sistemas digitales. Un ejemplo son los filtros pasabajos, ¿ya? Si yo quiero filtrar, por ejemplo, las componentes de alta frecuencia, el sistema analógico basta que yo ponga una R y un C, ya un filtro RC, y con eso ya estoy listo. Mientras que un sistema digital tengo que tener un sistema que me adquiera la señal, que me generar un filtro digital, una serie de cosas, necesito un procesador, etcétera, para poder hacer algo similar, ¿ya? Y además que tenemos otras limitaciones como el límite de Nyquist, la teoría de muestreo, etcétera. ¿Ya? Así que en realidad no hay que despreciar los sistemas analógicos, hay que recordar que el mundo es analógico, ¿ya? Así que por eso siempre vamos a estar obligados a utilizar tecnología analógica en cierta medida, ¿ya? Entonces aquí es donde entran los conversores, ¿ya? Conversor analógico digital. ¿Cómo paso de una señal analógica a una señal digital? O viceversa. Si tengo una señal digital, ¿cómo la paso a una señal analógica? ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Vamos a ver
lo primero que serían lo más sencillo, los conversores digital análogos. ¿Ya? Nosotros con señales digitales podemos generar una señal analógica. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Aquí tenemos, se puede hacer de un montón de formas, ¿ya? Pero una de las formas más sencillas es con la llamada escalera R2R, ¿ya? Como la que estamos viendo acá. Entonces la escalera R2R es una configuración de resistencias, como la vemos, ¿ya? Donde la gracia es que aquí las resistencias que van como conectadas a la entrada digital, ¿ya? Aquí tenemos un bus digital, en este caso no es una secuencia de unos y ceros, sino que son líneas en paralelo de unos y ceros, ¿ya? Aquí tenemos 4 líneas de entrada, desde el de 0 hasta el de 3, ¿ya? Son 4 bits, ¿ya? Aquí solamente pueden haber niveles altos o niveles bajos en la entrada de esta resistencia, y según la combinación, entonces, de estos valores altos o bajos, vamos a tener en este punto, BO, una señal analógica, ¿ya? Una señal que va a ir variando en un rango amplio de voltajes, ¿ya? Ese es como el objetivo, ¿ya? Entonces vamos a ver, de 0 a D3 son señales digitales, ¿ya? Que solamente pueden tener nivel bajo o nivel alto, y DO es una señal analógica, ¿ya? Que puede variar en un rango amplio de voltajes. La fórmula para convertir la señal digital en una señal analógica es la que vemos acá arriba, ¿ya? Es simplemente ponderar el valor de entrada, ¿ya? Por su valor digital, ceros o unos, ¿ya? Aquí simplemente tenemos los pesos, ¿ya? Así que 0, o sea, perdón, esto es 1, 2, 4, 8, ¿cierto? Entonces, con las distintas combinaciones, y todo eso multiplicado por el voltaje de referencia, que en el fondo, ¿cuál es el nivel alto? ¿Ya? Por ejemplo, si es 5 volt el nivel alto de las señales de entrada acá, entonces Vref va a ser 5, ¿ya? Y eso lo dividimos por todas las posibles escalones, ¿ya? O sea, escalones me refiero a cuántas distintas combinaciones hay, y el número de combinaciones, como ustedes saben, es 2 elevado al número de bits, en este caso es 4, así que 2 elevado a 4 son 16 peldaños, ¿ya? Entonces, la resolución, o sea, los peldañitos, como dicen, es ese rango máximo de voltaje, ya que son, en el ejemplo, 5 volt, dividido por el número de peldaños, que en este ejemplo son 16 peldaños, ¿ya? Así que 5 volt dividido en 16 me va a dar cuánto es la resolución de la señal analógica. O sea, la señal analógica no se va a mover continuamente en voltajes pequeñitos, o sea, el voltaje más pequeño, o la granularidad más fina, va a ser la determinada por esta resolución, ¿ya? Las entradas entonces digitales se conectan a la red de resistencias, la configuración logra que la salida BO entregue un voltaje según la fórmula de arriba, ¿ya? Y la clave de este circuito es que cuando nosotros tenemos aquí 2R en paralelo con 2R, ya supongamos que aquí este de 0 es 0 volt, ¿ya? Es un nivel 0, ¿ya? Entonces que tenemos 2R en paralelo, ¿ya? Así que 2R en paralelo a 2R nos va a dar R, ¿ya? Y ahora vamos a tener una R equivalente en serie a otra R, ¿ya? Y R más R va a ser 2R, ¿ya? Y si se fijan, vamos a estar de nuevo en el mismo esquema que antes, donde tenemos 2R en paralelo a 2R, ¿ya? En paralelo me van a dar R, y R más R me va a dar 2R. Así que, de alguna forma, con este esquema, nosotros podemos o logramos generar voltajes que son potencia de 2, ¿ya? Aquí a la salida del rango de referencia. Vamos a ver una simulación de esto para que se entienda mejor, ¿ya? Aquí, ojo que el valor menos significativo, el bit menos significativo es el que está más a la izquierda, ¿ya? En general se escribe al revés, pero aquí salió así, ¿ya? El de 0 es el bit menos significativo, ¿ya? Y el de 3 es el bit más significativo, ¿ya? El que genera mayores cambios, el de 3, y que genera menores cambios, el de 0. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, entonces, de escalera R2R. Entonces aquí todos tienen, bueno, se tiene que cumplir eso, porque si aquí el valor de resistencia es R, en este caso 10 kilos, las resistencias que van hacia abajo, entonces son de 2R, o sea, 20 kilos, ¿ya? Entonces tenemos este nivel de entrada, 0, 1, 1, 0, y si lo aplicamos aquí a la fórmula, ¿ya? Entonces, 0, recordemos, 0 multiplicado por 1 nos da 0, 1 multiplicado por 2 nos da 2, ¿ya? 1 multiplicado por 4 nos da 4, y 2 más 4 son 6, ¿ya? O sea, el valor de voltaje que va a generar acá, dado que, ojo, la referencia en este caso convenientemente le pusieron 16 volts, ¿ya? De ref va a ser 16 volts, le pusieron 16 volts para que los 16 volts de referencia se dividan fácilmente con los 16 escalones, ¿ya?
un poco esa es la gracia. Entonces tenemos rápidamente que nos da el valor de 6 aquí a la salida, ¿ya? 6 volts. Así que eso, con niveles discretos, yo puedo generar un nivel de voltaje relativamente continuo, salvo por esos peldaños que son los que están determinados por la resolución del conversor digital análogo. Como pueden ver, yo no tengo problemas en extender esto a más líneas, más bits, ¿ya? Así que si yo le pongo otra R de 10 kilos y otra R de 20 kilos para abajo, entonces puedo ir aumentando el número de bits, así que voy aumentando la resolución de mi conversor digital análogo. Aquí está la fórmula aplicada, entonces me da ahí los 6 volts de speed. Como ven, el sistema es súper sencillo, no tiene ninguna complejidad. Lo único, para que el conversor digital análogo sea de mejor calidad, naturalmente las resistencias tienen que estar muy bien pareadas, ¿ya? O sea, en el fondo, si aquí dice 20 kilos, realmente tiene que ser 20 kilos. Tienen ya los problemas de tolerancia, o sea, si ustedes arman esto en un protoboard, se van a dar cuenta que la señal de salida no va, si ustedes van aumentando así incrementalmente, perdón, los valores digitales, puede que la salida de repente tenga unas variaciones, no va a aumentar como una pendiente. ¿Por qué? Porque las tolerancias de las resistencias pueden hacer que entonces haya pequeñas variaciones ya con respecto a una pendiente ideal. Entonces, eso es uno de los problemas de este sistema, es la dependencia de la tolerancia de las resistencias naturalmente, y también a la tolerancia, bueno, de los voltajes. Ya sé que yo, por ejemplo, la aplico 16 o la aplico de repente un poquito menos de 16, también el voltaje va a variar, ¿ya? Pero eso se puede arreglar con separadores, con un buffer, con amplificadores operacionales, etc. Lo otro que es típico en estos sistemas es el problema a la salida. ¿Qué pasa cuando un dato en la entrada llega antes, una línea, llega antes que las otras líneas? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que de 0 pasa a ser de 0 a 1, ¿ya? Y un par de ciclos después o de periodos después, los otros se actualizan, el de 1, el de 2 y el de 3. ¿Qué vamos a tener a la salida? Vamos a tener un voltaje que está fluctuando, ¿ya? En la medida que las líneas entonces se van como actualizando, este voltaje a la salida podría tener pics más o menos pronunciados. Por ejemplo, si la línea de 3 cambia en el último minuto, entonces el voltaje BO puede tener un salto más o menos alto, porque este es el bit más significativo. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone un dispositivo que se llama un sample and hold, ¿ya? Es un dispositivo que en el fondo retiene un valor analógico y lo mantiene, independiente que el voltaje aquí analógico cambie, el voltaje a la salida de ese dispositivo que se llama sample hold se va a mantener como en el último momento que tomó como la fotografía del voltaje analógico, ¿ya? Así que yo puedo retener en algún momento, cuando yo sé que estos bits están todos estabilizados, ya están en un valor fijo, ahí puedo, por ejemplo, dejar pasar la señal al otro lado del sample hold. Entonces aquí podríamos ponerle ese sample and hold, ya, muestreo y retención. Ya no va, este también es un sistema analógico digital, pero no lo vamos a alcanzar a ver en esta, creo que no vamos a alcanzar a ver en esta asignatura. ¿Ya? En todo caso, a los que les interese más de esta temática, hay un curso optativo que dicta el profesor Piolo que se llama Electrónica Digital. ¿Ya? Ahí se pueden ver todas estas cositas en detalle y van a ver que hay muchísimos más conversores digital análogos, análogos digitales, etc. Yo aquí les voy a dar así como una pincelada nomás para que tengan un gusto sobre este tema. ¿Ya? Entonces, de nuevo, aquí vamos a ver la simulación. Tenemos el DAC R2R. Partamos. Cancelar. Ampliamos. Retrocedemos. ¿Ya? Aquí es bien simple, entonces yo le puse un scope aquí a la salida en la esquinita y tenemos las señales de entrada del 1, o sea, del bit menos significativo al más significativo. ¿Ya? Entonces yo puedo ir cambiando, ¿ya? Aquí podemos ver incluso los voltajes, aquí están todos en 1, ya los voy a cambiar todos a 0. Vemos acá entonces la salida que el voltaje, en un momento más se estabiliza, el voltaje es 0 volts, ¿no es cierto? Si yo ahora el bit más significativo lo hago 1, vamos a ver que el voltaje es, aquí el rango, la referencia son 5 volts, ¿ya? Así que es Vref medio, ¿ya? Y precisamente, cuando tenemos el valor digital 1000, entonces en el fondo estamos justo a mitad de camino del rango completo, ¿ya? Así que tenemos 2,5. Si yo le aumento el bit menos significativo a esos 2,5, vamos a ver que los 2,5 van a incrementar un poquitito.
2,81, ¿ya? Puedo ahí ir aumentando, ahora le puse todo, entonces debería llegar muy cercano a 5 volts, ¿ya? Bueno, aquí no llegó 5 por algún motivo, pero deberían ser 5 porque está todo casi en 5. Ya bueno, aquí es como un pelito debajo de 5, pero debería ser el valor máximo. ¿Ya? Así que en el fondo es eso. Por ejemplo, aquí podemos ver, si pongo el bit más significativo, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos 2,5 en este nodo, en el nodo anterior tenemos la mitad de eso, que es 1,25, ¿ya? Y en el nodo anterior tenemos la mitad de eso, que es 0,625. Y en el nodo anterior tenemos la mitad de eso, que es 0,313, ¿ya? O sea, en el fondo, esto se da, ¿por qué? Porque con la red R2R, entonces se genera un divisor de tensión siempre a la mitad en cada nodo, ¿ya? Entonces, el voltaje que tenemos acá se divide entre esta resistencia de 1 kilo y toda esta resistencia en paralelo, ¿ya? Que es lo que está del nodo de salida a la izquierda, que también equivale a una resistencia, el equivalente de toda esta resistencia es 1 kilo, ¿ya? Entonces tenemos un divisor a la mitad, ¿ya? 1 kilo y 1 kilo. Y en este punto tenemos también entonces un voltaje Thevenin equivalente, en este caso 2,5 volt, ¿ya? Con una resistencia equivalente, en este caso son de 500, ¿ya? Y toda la resistencia al otro lado entonces va a ser también equivalente a lo que está, o sea, en el fondo en este nodo, a la izquierda, la resistencia equivalente va a ser la misma que lo que está en este nodo a la derecha, ¿ya? Por eso el voltaje también se divide a la mitad, ¿ya? Y así un poco es como funciona la cosa. Ok, podríamos hacer un análisis de mallas y qué sé yo, pero yo creo que no vale la pena. O sea, ustedes no creo que tengan problemas en creer que esto funciona y pues uno entonces ir haciendo ahí una escalerita. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es ponerle un contador a esta cosa y van a ver cómo se va incrementando. De hecho, hay una simulación de eso donde utilizamos un conversor digital análogo haciendo una escalera. Ya lo vamos a ver más adelante con el conversor análogo digital. ¿Ya? Así que ahora podemos volver a la diapositiva. Acá. Ya, lo tenemos. Se nos terminó la hora. Bueno, entonces, lo que venía a continuación es el conversor análogo digital. Esto es súper interesante, entonces hay que explicarlo con detalle. Creo que no lo alcanzamos a ver hoy día, ¿ya? Pero lo vamos a ver el miércoles, ¿ya? Conversor análogo digital. Entonces vamos a ver dos casos. En realidad hay como, no sé, 5 tipos de conversores análogo digital. O sea, 5 métodos distintos para convertir una señal analógica en una señal digital. ¿Ya? Vamos a ver dos solamente, ¿ya? Y lo vamos a ver una simulación de uno de ellos, ¿ya? Y eso, así que con eso terminaba el episodio, pero lo vamos a terminar de ver la próxima clase, ¿ya? Así que en resumen, ¿ya? A ver, volvamos a la última página, que era no me acuerdo cuál era. En resumen, acá está el resumen. Hablamos de los comparadores entonces. Básicamente entregan un valor digital a la salida, ¿ya? Para indicar si una señal analógica de entrada es mayor o menor que una referencia, ¿ya? Eso es lo que hace un comparador. Y son muy sencillos, ¿ya? Pero se utilizan en un montón de otros sistemas más complejos que utilizan señales analógicas y digitales, ¿ya? Además, los comparadores, recordamos, están basados en los amplificadores operacionales, o sea, internamente son casi iguales. La única diferencia es que los comparadores están hechos, ya están diseñados para que tengan una respuesta a la salida más rápida que el amplificador operacional, ¿ya? Debido a que el amplificador operacional tiene que estar compensado internamente, etcétera, ya el ancho de banda y todo eso, mientras que el comparador solamente tiene que entregar una señal de salida discreta, ¿ya? Y de los conversores, entonces vimos el conversor digital analógico, ¿ya? Que también se llama el DAC, y vimos uno muy sencillo que se puede realizar con una red de escaleras, me equivoqué, R2R, ¿ya? R2R entonces porque las resistencias que vimos que van hacia abajo, entonces son R, son 2R, y las que van hacia el ladito eran R, ¿ya? La resolución entonces en los escalones que puede generar la señal analógica este DAC está determinado entonces por el número de bits, ya como siempre. Ya vamos a ver que el conversor análogo digital también, la discretización de las señales analógicas también se dan en peldaños, en escalones, y también está dado por la resolución del conversor, ¿ya? Así que si tenemos 4 líneas de entrada en el caso del DAC, vamos a poder generar una señal analógica que tenga 2 elevado a 4, o sea, 16 distintos niveles, ¿ya? Ese es más o menos el caso.
Y como les decía, entonces el conversor análogo digital, el ADC, lo vamos a ver la próxima clase en detalle y lo vamos a analizar un poquito, ¿ya? Así que con eso terminamos, chiquillas, chiquillos, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar antes que terminemos. Profe, yo tengo una duda respecto a las ponderaciones. Al principio del semestre nos dieron tantas ponderaciones en las Claro, pruebas, los sí, laboratorios, los trabajos. sí. Ahora, ¿cómo va a ser? Se mantiene todo, el laboratorio, bueno, con los laboratorios en realidad no quedamos en nada. Ese laboratorio yo creo que, en realidad, mira, yo siempre pensé que un laboratorio que es así como visto a distancia o simulado en realidad no tiene mucho sentido, ¿ya? Me hubiese gustado mucho que ustedes hubiesen podido meter las manos y por último hacer un experimento cortito, pero en realidad por la contingencia está un poco difícil, ¿ya? Así que yo creo que ese laboratorio no lo vamos a hacer, ¿ya? Yo creo, no lo había pensado en realidad, que lo tenía medio olvidado, pero en dado que nos queda, ¿cuánto? Nos quedan 2 semanas, ¿ya? Entonces ya no hay tiempo para hacerlo. Así que esa ponderación de los laboratorios yo creo que se va a repartir en los otros elementos, porque estaban las pruebas, las tareas, y no sé si había una nota de ayudantía incluso, ¿ya? No recuerdo si había nota de ayudantía o no, pero lo que No, diga, profe. bueno, ¿le han hecho pruebas de No, ayudantía o no? no, profe. No hay evaluaciones en ayudantía. Ya, entonces al final van a ser las tareas y las pruebas, no, pues, nada más, ¿ya? Así que eso, podríamos hacer un gran laboratorio al final, pero yo creo que les va a aportar más estrés que otra ayuda, ¿ya? La idea es Pero, como profe, las ¿cómo se tareas va a que... dividir? Entonces, ¿va a ser 80% prueba, 20% tarea o A ver, cómo veamos. será? Yo en realidad mira, no he visto cómo está el programa. Está el programa en el aula virtual, no sé si le han echado un vistazo, pero ahí decía cómo eran las ponderaciones. Entonces, aquellos elementos que no se evalúan, finalmente lo vamos a tener que repartir en los otros elementos que sí se evalúan. Voy a tener que echarle un vistazo con calma y ahí yo les envío la información. Ya, si lo veo ahora, yo creo que me voy a mañana y voy a perder tiempo. Ok, ¿Ya? profesor, muchas Así gracias. que ahí yo le subo ese dato, pero disculpen que no lo había dejado claro antes. O sea, como les digo, en teoría hubiese sido ideal las pruebas, las tareas, el laboratorio, y no sé si ayudantía o no, ¿ya? Pero si no, si hicieron pruebas de ayudantía y no se han hecho pruebas de laboratorio, entonces nos quedan esas dos nomás. Eso. Ahí, de todas maneras, bueno, voy a tratar de ayudarles un poco con el tema de la ponderación para que suban la nota. Para no ser tan 10, 90, no en ningún caso. O sea, yo creo que va a ser un poquito más justo la distribución, la ponderación, para que aprovechen, dado que han hecho igual hartas tareas. Ya vamos en la tarea 5, les tiré una tarea 6, así que probablemente hay una tarea 7 o 8, no sé. Con eso ya estaríamos, ¿ya? Así que como han hecho hartas tareas, yo creo que vale la pena que las tareas tengan una ponderación un poquito más alta. Eso. Ya, profesor, gracias. Vale. Ya, pues. Entonces, ¿otra consulta? ¿Sí? ¿No? Profesor, Digan. había una fórmula que era para sacar un voltaje que estaba partido en 2 elevado a 4. ¿Y eso es siempre 2 elevado a 4? No, es 2 elevado a n, perdón. Ah, 2 En elevado el a n. DAC, deja buscarlo. Es que era el ejemplo acá. Claro, aquí como tenemos, si se fijan, las líneas de entrada son estas. Bueno, está esa y esa. En el fondo son 4 líneas de entrada, ¿ya? Entonces por eso aquí el 2 elevado a 4 es porque son 4 líneas, ¿ya? Pero en general es 2 elevado a n. Creo que aparecía acá, bueno, aquí también aparecía con 4 porque también A eran la 4. derecha. Claro. Pero acá le puse n para un poco generalizarlo y hablar de la resolución. O sea, en el fondo ustedes van a poder hacer una señal escalonada, ¿ya? Y el rango, por ejemplo, si el rango es entre 0 volt y 5 volt, ¿ya? Y supongamos que queremos ir incrementando de uno en uno los valores digitales, si tenemos entonces 4 peldaños, vamos a poder dividir esto en 16 escalones, o sea, 4 bits, 16 escalones, ¿no es cierto? Entonces partimos del 0, después hay el primero, el segundo, el 0, línea loca no tiene nada que ver, ¿ya? Así, hasta que lleguemos, no sé, hasta los 5 volts, si el BRF es 5, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño tiene uno de esos peldaños? ¿Ya? Y el tamaño es la resolución, ¿ya? Esto es la resolución. Entonces, por ejemplo, si BRF es 5 volt,
y el número de peldaños es 16, 2 elevado a 4, 16. Entonces 5 dividido en 16. ¿Ya? Ese es entonces el número de peldaños, o mejor dicho, la altura de cada peldaño. Entonces no van a poder generar una señal analógica más fina, ¿ya?, que lo que les da la resolución, ¿ya?, los peldañitos. Entonces, si quieren hacer una señal sinusoidal, les va a quedar un poco, con 4 bits, les va a quedar un poquito cuadriculada. Ya les va a quedar, voy aquí a simular una señal sinusoidal, ya les va a quedar algo así. Entonces, claro, y una señal sinusoidal ideal, vamos a poner acá encima, debería ser algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Aumentar la resolución. O sea, le podemos poner más Rs, ¿ya?, a los lados. Por ejemplo, en vez de 4 bits, podemos ponerle 8 bits. Y ahí los peldañitos naturalmente van a ser más pequeñitos, ¿ya? Entonces ahí, si quiero hacer mi señal analógica, va a tener peldañitos mucho más chiquititos, y eso sí se van a parecer mucho más a una señal continua o analógica ideal, ¿no es cierto? Y es por eso que, por ejemplo, las tarjetas de audio, ya el estándar de audio en los PCs, qué sé yo, son 16 bits, imagínense, ¿ya?, para generar señales para que uno escuche 16 bits. Porque todo esto, esa diferencia entre los peldaños y la señal real, se interpreta como un ruido. Es como que yo tuviese la señal ideal, ya la señal sinusoidal así, y le agrego una señal de ruido que me la deja cuadriculada, ¿ya? Y ese ruido, ¿ya?, se llama ruido de cuantización. Ruido de cuantización es ese ruido que uno puede incluso percibir debido al ¿cómo se llama? A ver. Vamos a, ahí sí. El ruido que uno puede percibir debido a que el conversor análogo digital o digital análogo es de baja resolución. Así que eso. No sé si Muchas hay gracias. otra consulta. Si no, nos vamos a almorzar, ¿ya? Espero que les haya Profesor, gustado, entonces. A ver, ¿sí? una última consulta. El valor que entrega BO, es la fórmula esta, el valor de BO que entrega en la sinusoidal representa la amplitud. Claro, es la amplitud. O sea, no es la amplitud de la sinusoide, en realidad. A ver, ¿cómo lo explico? Podemos borrar acá. Es, por ejemplo, o sea, imagínate, yo tengo solamente aquí interruptores, ¿ya? Aquí tengo un interruptor, aquí tengo otro interruptor, aquí tengo otro interruptor, y aquí tengo otro interruptor, ¿ya? Esa línea de nuevo aquí. Entonces, con estos interruptores yo puedo decidir si aquí va un 0 o un 1, ¿no es cierto? 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que solamente con estos 4 switches, ¿ya?, yo pueda generar una señal VO que varíe en amplitud. En amplitud me refiero, si yo, no sé, mido con un multímetro, ¿ya? O sea, aquí le pongo el medidor de aguja de nuevo, ¿ya? Multímetro. Entonces, yo quiero hacer que la aguja, ¿ya?, que es un instrumento de señales analógicas, ¿ya?, varíe desde el mínimo hasta el máximo, ¿ya?, solamente cambiando los switches, ¿ya?, que tengo acá abajito. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la aguja se vaya al máximo? Bueno, en este caso el máximo es acá a la izquierda, ¿ya? Supongamos que aquí tenemos un valor 10, ¿ya?, y aquí tenemos un valor 0, ¿ya? Vamos a suponer que mi VRF va a ser 10 volts por un momento, ¿ya? Entonces, si yo quiero tener el valor de señal máximo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner todo mi switch en nivel 1, y así, con esta configuración, voy a hacer que la aguja vaya al 10, ¿ya? ¿Qué pasa si quiero un poquito menos? Bueno, todo es 1 menos el bit menos significativo, lo dejo en 0, entonces en vez de tener el rango máximo, voy a tener un poquito menos que el rango máximo, ¿ya? ¿Qué pasa si quiero otro poquito menos? ¿Ya? En vez de restarle 1, le resto 2, o sea, el bit menos significativo lo dejo en 1, pero el que corresponde al 2 lo dejo en 0, y los otros lo dejo en 1 y en 1. Entonces va a estar del rango máximo un poquito más, o sea, menor, digamos, ¿ya? Y así yo puedo jugar, ¿no es cierto?, con todas los interruptores, ¿ya?, con las señales digitales, y hacer que la aguja se mueva a cualquier posición, ¿ya? Cualquiera de estas posiciones, hasta la posición de 0 volts, ¿ya? Pero ¿cuántas posiciones posibles van a haber? Van a haber tantas como
el número de bits, ¿ya? 2 elevado al número de bits. Entonces, si tengo 2 elevado a 4, voy a tener a lo más 16 posiciones que mi aguja analógica va a poder estar, ¿ya? Entonces, si yo quiero generar una señal sinusoidal, ¿ya? Supongamos que soy muy talentoso moviendo switch, ¿ya? Y quiero generar, ahora en vez de un indicador de aguja, voy a poner un osciloscopio, ¿ya? Un osciloscopio que va a estar barriendo súper lento. Entonces yo quiero generar una señal sinusoidal acá, ¿ya? Idealmente fuese así la señal sinusoidal, ¿ya? Y esto es el tiempo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que ir moviendo los switches de acorde que el voltaje se vaya incrementando, 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 luego llegue hasta el máximo, y luego el voltaje se vaya decrementando, 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 ¿ya? Entonces, en el fondo, si alguien o una máquina hace esta secuencia de señales digitales de forma adecuada, entonces voy a tener en BO una señal de salida que es según la secuencia que yo genere acá, ¿ya? Por ejemplo, si quiero generar una rampa, ¿ya? Si quiero generar, en vez de una señal sinusoidal como la que veo ahí en el osciloscopio, quiero generar una rampa, entonces es más fácil, pues, porque tengo que hacer un contador simplemente que vaya desde el 0000 y vaya aumentando la cuenta hasta el 1111, ¿ya? Si hago ese contador, entonces, ¿qué voy a tener a la salida? Voy a tener una rampa, un voltaje que va a ir incrementando. Idealmente, de nuevo, debería ser una línea recta, ¿ya? Pero en la práctica no es una línea recta por la resolución, entonces se ven como escaloncitos, ¿ya? Se ven así, ¿ya? Ahí. Entonces, si no quiero que se vean tanto los escaloncitos, tengo que aumentar la resolución, y en vez de 4 líneas voy a tener que ponerle quizás 8, ¿ya? Y ahí los escaloncitos van a ser más pequeñitos, y sí se va a ver como una rampa, ¿ya? Así que, cerrando la pregunta, si este VO significa la amplitud de la señal sinusoidal, en realidad no. El VO es la señal, es un voltaje que yo puedo medir con un instrumento, y ese voltaje va a ir variando en un rango, ¿ya? Desde el mínimo hasta el máximo, ¿ya? En este caso desde 0 a 10 volts en el ejemplo, ¿ya? Y yo lo puedo observar ya sea con un instrumento de aguja. Si fuese con un instrumento de aguja, entonces voy a ver que la aguja va a poder tener, en este caso, en este ejemplo, 16 distintas posiciones, ¿ya? En el caso de un osciloscopio voy a poder generar una señal, ¿ya? Sin problema, pero tengo que tener un elemento, digamos, inteligente que me genere esa secuencia de señales digitales para que yo vea una señal analógica con esa forma. De hecho, bueno, los DACs se utilizan en los reproductores de música, están, por ejemplo, en su teléfono celular, en su smartphone, tiene para conectarle los audífonos o el parlante del mismo, es un DAC, ¿ya? Es un DAC, o sea, en el fondo, en este caso no está conectado con líneas paralelas, ¿ya? De datos, sino que tiene un controlador que se llama, que recibe los datos digitales ya desde el microprocesador. Aquí hay un microprocesador, y aquí hay un bus de datos digitales, ¿ya? Hay distintos protocolos, el típico del audio se llama I²S, ¿ya? I²S es un protocolo para enviar, perdón, para enviar datos simplemente, ¿ya? Le enviamos datos de forma serial a este controlador, y el controlador, ¿qué va a hacer? Va a generar esa secuencia de unos y ceros, ¿ya? Al DAC, y el DAC a su vez va a generar entonces esta señal analógica, que a su vez yo la puedo poner, por ejemplo, en un amplificador de potencia, ¿ya? Una etapa de potencia que es la que finalmente va a los audífonos, o que va al parlante del smartphone, ¿ya? Pero ahí se ve entonces que está el DAC, o sea, si yo, no era black, era white. En el fondo yo tengo entonces mi microprocesador, ¿ya? Se comunica entonces con el DAC, y este se comunica con una etapa de potencia, ¿ya? Por ejemplo, clase A, clase B o clase C, ya, o D, ya el D, como les digo, es el típico, ya las aplicaciones de consumo, y aquí entonces va un parlante, ¿ya? Entonces, el microprocesador obviamente tiene acceso a memoria, ¿no es cierto? Y aquí están sus MP3, o qué sé yo, si quieren escuchar música, o a internet, qué sé yo, pasa por la memoria en algún momento, y después ese microprocesador lo envía por un bus de datos al DAC, ¿ya? Y el DAC se lo pasa esa señal ya analógica a un amplificador de potencia, y el amplificador de potencia se lo pasa a un parlante, y ahí ustedes escuchan la música, ¿ya? O si no, viene del mismo conversación telefónica, ¿ya? Igual va a pasar por el microprocesador, y el microprocesador igual le va a pasar los datos al DAC, y el DAC de nuevo al amplificador de potencia, y al parlante, ¿ya? Y al revés, pues, si yo tengo un micrófono, ¿no es cierto? Si tengo mi micrófono, ¿ya? Entonces uno habla acá. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener el micrófono una etapa de amplificación,
¿ya? ¿Y a dónde va a ir esa señal amplificada? A un ADC, conversor que convierte de analógico a digital, y este ADC se va a comunicar a su vez por un bus con el microprocesador que tiene el celular, ¿ya? Y le va a entregar los datos, ¿ya? Así que eso, así que como ven, estos DAC y ADC son ubicuos, o sea, están en todas partes, están en toda la electrónica de consumo, sobre todo en teléfonos inteligentes, ¿ya? Y aquí está entonces lo que hemos visto en esta asignatura, hemos visto así una pincelada, no es para que uno se haga especialista, pero por lo menos ya hemos visto de amplificadores de potencia, hemos visto de amplificadores así normales, ahora estamos viendo un poco de los ADC, y lo que vamos a ver en la próxima clase son los de cosas de los DAC, lo que vamos a ver en la próxima clase son los ADC. Es como parte un poco del esquema de la electrónica de consumo moderna. ¿Ya? Eso. No sé si quedó claro, no, ojalá que no me haya enredado mucho. Pero... Sí, Eso, quedó chicos, claro, chicos. profesor. Súper. Ya, a ver, alguien me pregunta aquí, tengo una duda del tema de ponderaciones, ya, eso ya lo vimos. Profesor, la fórmula de BO entre el 2 elevado no debería ir un más. A ver, la fórmula del BO entre el 2 elevado a 1 y de 2. Buen punto. Ya esto yo lo saqué del libro, así que cualquier cosa le dicen al libro, ¿no? Qué bueno que me lo hacen ver. Los libros, ustedes saben, siempre tienen erratas, entonces hay que corregir acá, ¿ya? Pero en el fondo lo que está diciendo el compañero es que aquí va un más. Claro. Entonces, de 0 por 2 elevado a 0, más de 1 por 2 elevado a 1, más de 2 por 2 elevado a 2, más de 3 por 2 elevado a 3. Ahí sí. Que había mucho por demás. Eso, muchas gracias por la corrección. Ya, ahora sí, vamos a comer. Bueno, todavía un poco temprano, pero ojalá esté listo el almuerzo. Nos vemos, cuídense, chiquillas, chiquillos. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Excelente, profe. Cholín. Chao, profe, gracias. Cuídense.